Tengo fe que el sol saldrá mañana y en mi ventana su luz florecerá. Tengo fe que otra vez la luna tendrá la fortuna de hacerme enamorar. Creo en el amigo y el hermano que me tiende su mano de verdad. Y creo que se puede andar sobre las aguas si se tiene alguien de quien seguir en pos. Y creo que se puede ver con los ojos cerrados si se tiene abierto el corazón. Y creo que se puede andar sobre las aguas si se tiene alguien de quien seguir en pos. Y creo que se puede ver con los ojos cerrados si se tiene abierto el corazón. Tengo fe en que el mundo no está solo, existe alguien que lo cuida con amor. Tengo fe en que el hombre no es tan malo, que guarda un poco la imagen del Creador. Y creo que el mal robo puede abrirse si buscamos al Señor. Y creo que se puede andar sobre las aguas si se tiene alguien de quien seguir en pos. Y creo que se puede ver con los ojos cerrados si se tiene abierto el corazón. Y creo que se puede andar sobre las aguas seguir en pos. Oh, sí, Señor, Se puede ver se puede ver ojos cerrados si se tiene abierto el corazón. el corazón. Aquí, Señor Jesús. Si se tiene abierto el corazón. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos este domingo 8 de agosto del 2021 al culto de alabanza y adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Les damos las gracias por estar con nosotros y les invitamos a continuar alabando a nuestro Dios. Entre
detendré. Me he negado a mí mismo y hasta el fin te seguiré. Oh Jesús, te has cautivado, me has llenado de tu ser. No me importa tanto el precio ni lo que hay que padecer. Seguiré, me he decidido y no hay quien me pueda detener. Te doy mi corazón, te doy mi caminar, te doy mi voluntad y todo lo que soy. Solamente a ti te doy mi corazón, te doy mi caminar, te doy mi voluntad y todo lo que soy. Solamente a ti. Oh Jesús, te has cautivado, me has llenado de tu ser. No me importa tanto el precio ni lo que hay que padecer. Oh Jesús, te has cautivado, me has llenado de tu ser. No me importa tanto el precio ni lo que hay que padecer. Seguiré, me he decidido y no hay quien me pueda detener. Seguiré, me he decidido y no hay quien me pueda Gracias te damos, Dios mío, gracias te damos, porque tu nombre está cerca de nosotros. Todos hablan de tus hechos portentosos. En el momento en que yo decida, habré de juzgar con rectitud. Aunque la tierra y sus habitantes se estremezcan, yo sostengo sus columnas. A los insensatos les digo, no sean arrogantes, y a los impíos no sean orgullosos. No hagan alarde de su poder, no levanten tanto la nariz. El juicio no viene del este, ni del oeste, ni del desierto, ni de las montañas. El juicio proviene de mí, que soy Dios. A unos humillo y a otros enaltezco. Ya el cáliz del juicio está en mi mano. Ya el vino mezclado se ha fermentado. Y yo, el Señor, estoy por derramarlo. Todos los impíos de la tierra lo beberán hasta el fondo. Yo siempre hablaré de ti. Te cantaré salmos, Dios de Jacob. Tú deshaces todo el poder de los pecadores, pero exaltas la fuerza de los hombres justos. Al alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo
Y hermanos, es tiempo de nuestra profesión de fe. Tomamos nuestra Biblia con la mano derecha y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie le evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te pedimos en este momento por la palabra que hemos de recibir, Señor, el día de hoy. Permite que sea de una instrucción para nosotros, Señor, que sea una bendición. Háblanos a través del pastor, Señor, y permite que esa palabra sea la que tú nos has puesto en nuestro corazón el día de hoy, Señor. Permítenos seguir en este camino que tú nos has dado, Señor, para poder estar en tu presencia, Señor. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar juntos nuevamente en torno a ti y a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables hoy, que nos exhortes, que nos lleves a tomar decisiones que modifiquen nuestra vida para el bien que tú quieres para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hay regionalismos, frases que se dicen en alguna parte del país y en nuestra vasta República Mexicana esto ocurre. Y es difícil a quien no está familiarizado con ellos entenderlos. Uno de estos regionalismos que es común en la península de Yucatán es aquel de te busco y no te busco. Ahí puede decirse con angustia, con desesperación, porque muchas veces tiene que ver con eso de buscar y no encontrar. Ellos dicen no te busco cuando dicen no te encuentro. Y es interesante porque a veces podemos pensar que la frase no tiene sentido, pero para ellos lo tiene. Te busco y no te busco. Y es no te encuentro, es el regionalismo de Yucatán. Pero esto lo podemos hacer también en otros lados del país. ¿Qué sucede cuando estamos buscando algo y no lo encontramos? Todos tuvimos una mamá que nos decía, ¿y si lo encuentro qué? Yo lo puse ahí y ahí está. O mi esposa ahora que se ríe mucho cuando me dice, búscalo, ahí está. Y me dice, solamente lo buscas superficialmente, solamente lo que alcanzan a ver tus ojos, pero no lo buscas a profundidad. Y me comenta ella, y así sucede con Dios. A veces lo buscamos y no lo buscamos porque no lo estamos buscando de manera correcta, no lo estamos buscando de manera efectiva. Nosotros estamos fallando en el método, no que Dios no esté allí para nosotros. Dios está allí, pero nosotros lo buscamos con tradicionalismo, con legalismo, con costumbres. Queremos tener intermediarios en lugar de buscarlo directamente. Lo buscamos de manera superficial, como buscando con los ojos, en lugar de ir con pasión, con profundidad, con perseverancia y con permanencia en esa búsqueda. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Que cobra sentido la frase, lo busco y no lo busco porque no lo estoy buscando de manera efectiva. Lo que el Señor nos quiere decir ahora es que debemos de buscarlo y buscarlo con pasión, buscarlo con permanencia, con perseverancia. Nos está exhortando que a través de la oración y hace hincapié en ella. La adoración es adoración, es confesión, es arrepentimiento, es una muestra de fe, es una muestra de solicitar perdón, reconciliación y agradecimiento y también petición. Pero a través de la oración tenemos que buscar al Señor. Para el Señor es tan importante la oración que se refiere a ella nuevamente en el transcurso de este Sermón del Monte. Ya lo trató con la oración modelo, el Padre Nuestro, que es conocido así por muchas personas. Y ahora nos dice, nos pide acción en la oración, nos pide pasión en la oración, nos pide denuedo en la oración, pero principalmente perseverancia en la oración. Probemos con todas nuestras fuerzas. Vamos a un relato para ilustrar. Un padre estaba construyendo una casa y le pidió a su hijo que le ayudara. Y el hijo, tráeme aquellas piedras grandes. Le dijo, el hijo fue a cumplir con lo ordenado por su padre. Intentó levantar las piedras, pero no pudo con ninguna. Volvió a donde estaba el padre y le informó que no podía con ninguna piedra. El padre le insistió, diciéndole, hijo, prueba con todas tus fuerzas y verás que sí puedes.
Padre, ya lo he intentado, ya lo hice con todas mis fuerzas y no pude, fue lo que le respondió el muchacho. Y el papá le dijo, inténtalo otra vez. Insistió el padre, pero hazlo verdaderamente con todas tus fuerzas. El hijo obediente volvió al lugar donde se hallaban las piedras y probó con una y fue inútil, y probó con otra y otra piedra, pero no pudo. Sucedió lo mismo, regresa a donde está el padre y el padre le dice, Padre, ya con lágrimas en los ojos por impotencia, porque se sentía inútil, probé con todas mis fuerzas y no pude levantarlas. Lo siento, Padre, pero no puedo, soy un fracaso. Hijo, le respondió el padre, yo te dije que probaras con todas tus fuerzas, y todas tus fuerzas son las tuyas y las mías. Si tú como hijo me pides ayuda, yo soy parte de tu fuerza, y entonces vamos a cargarlas entre los dos. Todavía no me has pedido que yo te ayude, estás dejando parte de tu fuerza sin usar. Frecuentemente nos pasa esto con los desafíos de la vida. Frente a las tareas que tenemos adelante, tratamos y decimos, es que no puedo, no podemos. El Señor nos insiste diciéndonos que probemos con todas nuestras fuerzas, que son las fuerzas nuestras, más las de nuestro Padre Celestial, que siempre está dispuesto a escucharnos y a respondernos conforme a su voluntad. De eso trata este pasaje, de eso trata, que pidamos fuerza al Señor, que pidamos que la fuerza de Él nos sostenga, porque somos tan débiles que no podemos incluso a veces sostenernos. Así nos dice el texto base, que es Mateo 7, del 7 al 11, en el que se basa este sermón. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? El Señor nos está pidiendo que acudamos a Dios y que Él nos va a responder. Vamos ahora a nuestra primera enseñanza. El Señor nos pide acción. El Señor nos exhorta nos hace una triple exhortación. Pedid, buscad, llamar. El Señor nos llama a través de estos tres verbos que son imperativos, es decir, son una orden, pero son imperativos en un tiempo presente. No nos está mandando a pedir, a buscar y a llamar ahora, sino de ahora en adelante, en una forma continua. No es que nos exhorte a empezar a hacerlo, empezar a pedir, empezar a llamar, empezar a buscar, sino que nos llama a seguir haciéndolo, a persistir en ello. Y esto no es una cuestión consecutiva de intensidad, ni tampoco en orden cronológico. Es que las tres acciones van en unidad como si fuesen los eslabones de una cadena. Para hacer cadena necesitan precisamente llevar varios escalones, eslabones individuales, para que unidos, juntos, se forme la cadena. Los eslabones por sí solos son eso, un eslabón individual e inútil, pero el eslabón unido con otros es lo que hace la cadena. El Señor lo que nos está pidiendo es eso, seguir, continuar. Pedir es expresar la necesidad de algo requerido como necesario o conveniente. Buscar es entrar en acción para hallar a algo o a alguien, haciendo lo necesario para conseguirlo, aunque también tiene la connotación de dirigirse a algún lugar y llamar. Llamar es golpear con los nudillos una puerta para avisar que se está fuera y para obtener una respuesta. Dios nos habla de una fe en acción. Dios nos habla de una fe que requiere que haya pasión, que haya denuedo, que haya permanencia, que haya perseverancia, de una búsqueda efectiva de Dios. Lo busco y lo encuentro, o sí lo busco a través de la oración.
Y es efectiva no en la medida en que obtenemos siempre lo que queremos. Una oración es efectiva, sino en la medida en que tenemos la total seguridad que hay un Dios fiel que nos escucha y que nos responde conforme a su voluntad y no a la nuestra. Jesús nos dice, para hacerlo entendible en castellano, seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando, confiando en que nuestro Padre Celestial es infinitamente bondadoso y que su benevolencia es innata, es parte de Él la bondad, una de sus características, algo de su misma esencia. Si la persistencia humana puede vencer la maldad, pensemos en que la persistencia en la oración no es para obligar a Dios a respondernos como queremos, sino en mostrarle nuestra fe y mostrarle nuestra reiterada necesidad, nuestra continua dependencia, nuestra permanente dependencia a Él. Y además para mostrar adoración y adoración permanente. Él es Dios fiel, misericordioso y generoso. La progresión no es en la intensidad, sino que va de lo general a lo particular. Pedir puede ser general. Es muy común en los concursos de belleza, ¿verdad? Que le dicen a la chica, ¿qué pide? Pues por la paz mundial. Pedir puede ser algo general. Cuando oramos, por ejemplo, por la salud, no nombramos a todas y a cada una de las enfermedades de las cuales queremos que nos guarde. Le pedimos que nos guarde en salud. Salvo casos muy especiales como ahora de la pandemia, pues sí decimos, guárdanos del SARS-CoV-2, ¿verdad? Pero en buscar, eso es en el pedir más general. En el buscar sí se necesita algo ya más específico, saber qué buscar. No puedes buscar cualquier cosa, porque ni siquiera identificarías si la encuentras o no. Hay gente que le busca sentido a la vida, por ejemplo, y se la pasa buscando en sitios que le llevan a la muerte, física o espiritual. No se puede buscar vida en donde impera la muerte. Hay que saber qué buscar para saber cuando lo encontremos. Y el llamar implica haber llegado ya al sitio, haberlo identificado, haber tomado la decisión de pararse ante la puerta y el portón y tocar, buscando ser recibido. Muchas veces tocamos con los nudillos y si no nos oyen, pues sacamos la moneda o las llaves para ser oídos y que nos abran. Generalmente, si nos interesa ser recibidos, insistimos y esperamos. Y todo esto porque esto que el Señor nos pide, pedir, buscar, hallar, y lo que es llamar, buscar y hallar, y llamar, no es incidental ni accidental, no es algo que ocurra de vez en cuando. Lo que el Señor nos pide es una búsqueda constante. Lo que el Señor nos pide no es pedir ocasionalmente, cuando la situación lo amerite, o buscar de vez en cuando, o llamar una o dos veces en toda nuestra vida a Dios. Lo que el Señor nos pide es un estilo de vida en donde persistamos en la oración, en donde nos rindamos y adoramos permanentemente. Eso es a lo que se refiere el Señor, por ejemplo, en el Evangelio de Juan 15:4, cuando dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. El pámpano es una ramita pequeña, que si está pegada al árbol completo, es que puede nutrirse y puede crecer y puede dar frutos. Pero si estamos alejados de él, nada somos. Y continúa en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es permanecer la palabra principal de estos versículos, permanecer unidos como la ramita a la vid, como única posibilidad de vida, porque separados de él nada somos y nada podemos hacer. Y lo más maravilloso es la promesa de la que nos habla en la respuesta a Dios, a la constancia, a la perseverancia,
a la permanencia, a ser adoradores en verdad, en espíritu y en verdad, como Él lo quiere, y hacer de esto un estilo de vida, algo cotidiano, algo invariable. Perseverar en la búsqueda de Dios es una prueba de sinceridad. La triple respuesta que nos da Dios es nuestra segunda enseñanza. Dios otorga, ayuda a encontrar y abre. La fe es la certeza de lo que no se ve, nos dice la palabra de Dios. Nos hace tener la completa seguridad que Dios nos escucha. Todos hemos escuchado al Paz decir que es una de las preguntas que le hace a la hermana Yani en las mañanas. ¿Tú crees que hay un Dios que nos escucha? Y la certeza de saber que hay un Dios que nos escucha es fe. Y de que Dios nos responde a su ritmo y a su manera, pero principalmente conforme a su voluntad, porque Jesús nos promete esa respuesta. Pero debemos de comprender que no necesariamente la respuesta de Dios es lo que pedimos. Él responde a la oración sincera. Dios responde, el Padre amoroso, el Padre creador, el Padre celestial responde a la oración sincera. Pero precisamente como Padre amoroso, en ocasiones nos responde con un no, cuando escucha y mira que nuestra petición no es sabia, cuando no es para nuestro bien y por el contrario puede ser para nuestro mal. Cuando Dios tiene un plan distinto para nosotros al que nosotros concebimos en nuestra mente y en nuestra vida. Y entonces solo nos queda que confiar y creer, tener fe y que esta fe se exprese en abrazarnos más fuerte de la voluntad de Dios, aunque no comprendamos su respuesta, incluso si su respuesta es dolorosa. Incluso si su respuesta es diferente a nuestra petición, abrazarnos con fe a que su voluntad con toda seguridad va a ser mejor que la nuestra. Pablo en la carta a los Romanos nos habla de la respuesta correcta de los hijos a la voluntad del Padre. En Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. De todas las cosas y situaciones puede Dios enseñarnos algo. En todas puede mostrarnos de su gracia y de su misericordia. Veamos otro ejemplo de Pablo, ahora no solamente por lo que escribió, como aquí, sino de lo que él escribió y que estaba viviendo en su cuerpo. Pablo traía un aguijón en la carne. Pablo oraba porque ese aguijón con certeza le lastimaba, le hería en la carne, pero no en el espíritu. Y así nos deja ver Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10, que dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo nos dice que la respuesta de Dios no siempre va a ser lo que pidamos, pero que nos gocemos en esta respuesta con fe y que dejemos que Dios actúe en nuestra vida. Gozarnos en la respuesta es una muestra de fe, a pesar o principalmente es una muestra de fe si la respuesta de Dios es diferente a lo que en oración pedimos. Pero decíamos, la oración nos permite exponer nuestras debilidades ante Dios, que las conoce, sí, por supuesto, pero Él se agrada que como hijos recurramos al Padre. Exponer nuestras debilidades, exponer nuestras necesidades, platicarle nuestros problemas, platicarle nuestras angustias, nuestros agradecimientos. Podemos preguntarle, podemos solicitar guía. Dios se agrada de que recurramos a Él, del mismo modo que un padre pide a su hijo que le tenga confianza y que le platique de sus problemas y de cómo le va y que se establezca una relación de diálogo. Y entonces viene lo más maravilloso. Nunca quedaremos decepcionados de la respuesta de Dios. El que Dios escuche y responda no solamente es una promesa,
para quienes ponen su vida en las manos de Cristo y ejercen con pasión, con perseverancia y permanencia. La oración es una hermosa y poderosa realidad. Las 3 P's: pasión, perseverancia y permanencia. Las 3 P's de la oración. Dios nos da, Dios nos ayuda a encontrar y Dios nos abre puertas para morar con Él. Dios nos responde en base a sus atributos. Dios nos responde por lo que es. Él es infinito. Él es absolutamente sabio. Él es inmensamente bueno y es totalmente rico, pues es dueño del universo entero. Por lo tanto, su respuesta no se limita por la carencia de recursos. Y el Señor nos habla de la respuesta del Padre Creador como Padre amoroso que Él es. Nos dice, por ejemplo, el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Del mismo modo, la palabra de Dios compara la infinita ternura de Dios, solo comparable con la de una madre. Y más allá de esta ternura, Dios nos dice en Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es una pregunta. Y luego contesta el mismo, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y reitera Jehová esta comparación en el mismo libro de Isaías también, pero ahora en el capítulo 66, versículo 13, cuando dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Con esos fundamentos podemos ya decir que la respuesta de Dios a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, es conforme a todas estas características. Nos otorga conforme a su voluntad, nos ayuda a encontrar conforme a sus pensamientos y nos abre los ojos, los oídos, la boca, la mente y el corazón para adorarle, para conocerle. Nos abre caminos, nos abre puertas, nos abre conciencias. Y entonces pues el Señor nos llama a pedir con denuencia, nos llama a pedir con pasión, con perseverancia y con permanencia. Y la respuesta de Dios es conforme a sus características. Y entonces vamos a la tercera enseñanza. ¿Cuál es la diferencia? El Señor ejemplifica para contrastar en este pasaje entre la respuesta de Dios a la perseverancia y a la oración y la respuesta humana. El Padre humano, que bien puede ser bien intencionado, pero somos imperfectos, somos incompletos, somos limitados y tenemos un conocimiento limitado y recursos limitados para poder responder. Por ello, el Señor nos dice que si el Padre humano, con toda su maldad, no es capaz en la mayoría de los casos de responder con maldad a las peticiones de los hijos, cuánto y menos Dios con los atributos que ya comentamos. Por ello, el Señor nos contrasta las respuestas de las oraciones entre el Padre humano, el Padre terrenal, que podrá ser amoroso y bien intencionado, pero con toda nuestra naturaleza pecaminosa y además nuestros limitados recursos, y la respuesta del Padre, y la respuesta de Dios, que es infinito, bondadoso, misericordioso y con recursos ilimitados. La benevolencia es parte de su esencia. Nos dice el Señor en el versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Y es que tenemos que ubicarnos. Algunas piedras, principalmente las piedras de río, pueden tener sus bordes lisos, pulidos por el agua, e incluso pueden tener la forma de unos panes. Pueden ser similares en la forma a los panes, pero no es una respuesta a la necesidad del hijo de alimento y de provisión, y se pueden dañar incluso. El segundo ejemplo se refiere seguramente a una serpiente marina, una anguila, que además nos dice la palabra de Dios, para los judíos de aquel entonces era un animal inmundo, no se podía comer, iba a llevarlo a la perdición, no era un pez con escamas y aletas como nos dice la ley que era útil para ellos.
era para perdición. Y hay un pasaje paralelo de Lucas que agrega un tercer ejemplo. En el capítulo 11, versículo 12 de Lucas, nos dice, o si pide un huevo, se le dará un escorpión. Dado que en esa región de la Palestina hay una clase de alacranes blancos que se enroscan para camuflajearse y semejan un huevo, un blanquillo. Y entonces el Señor nos está hablando que hay una cosa común en los tres ejemplos. No responden positivamente a la petición y pueden provocar daño. Y ese es el contraste mayor. Dios en su respuesta nunca nos va a generar daño. Nunca será en perjuicio nuestro. Nunca será para nuestro mal. Dios nos ama. Y ese amor se manifiesta en la respuesta de Dios a la oración, cuando hay perseverancia, cuando hay permanencia y cuando hay pasión. Por ello manifiesta, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Pero hay una frase de nuestro Señor que tenemos que ponderarla de manera adecuadamente, que la respuesta de Dios es a los que le pidan. Así que es aquí donde la situación de la permanencia, de la perseverancia, de la pasión en la oración, en la búsqueda de Dios, en el establecimiento de una relación directa con Él. A los que piden, quiere decir a los que en Él confían, a los que en Él creen, a los que con Él dialogan, a los que en Él le ponen su confianza, la depositan, a los que apelan a su misericordia. Solo se le pide a Dios si hay fe en Él. Si no creemos, ¿cómo vamos a pedir a quien no creemos? Por eso es requisito una fe y una perseverancia y una permanencia. Aquí es donde podemos decir, lo busco y lo busco. Y sí lo busco de manera efectiva. Sí vivo de una manera efectiva, sí vivo de una manera tal en que puedo tener la respuesta de Dios a los que le pidan, nos dice el Señor. Depositemos nuestra fe, depositemos nuestra confianza, depositemos todo nuestro ser al Padre amoroso que nos escucha, que nos va a responder conforme a su voluntad y no a la nuestra, conforme a sus pensamientos, conforme a sus caminos, y confiemos, depositemos nuestra fe en la persona correcta para que la búsqueda sea correcta, en Cristo Jesús como el camino que nos lleva al Padre, como el único que es el puente entre el hombre y los seres humanos y Dios, por el otro lado, como nos dice Pablo en la carta a Timoteo. Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente una fe correcta nos va a permitir decir, lo busco y sí lo busco. Les voy a contar una historia que nos ilustra muy bien lo que el Señor quiere. Ahora que están terminando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en agosto del 2021, vamos a recordar esta historia olímpica. Esto se llevó a cabo en 1924. Se llevaron a cabo ahí los Juegos Olímpicos en París. Dentro de 3 años van a ser también en París. Fue durante esa Olimpiada que Eric Lieder, el escocés volador, sorprendió a Inglaterra al negarse a correr la carrera de los 100 metros, porque la competencia se realizaba en domingo, el día que Lieder dedicaba al Señor. Lieder era estudiante de la Universidad de Edimburgo. Se había distinguido por sus marcas primeramente en 1920 y pronto se convirtió en una superestrella del atletismo. No era una exageración la descripción que hicieron de Lieder, el atleta más famoso, popular y amado que Escocia jamás había producido. Así le llamaban. La segunda característica, y por eso le decían que era el más amado, que distinguía a Eric Lieder era su interés por los demás. Se cuenta que durante una de las carreras, él insistió en hablar con un corredor negro, el único que había y al que nadie le dirigía la palabra. Eric Lieder nos estaba mostrando en los hechos que era un hijo de Dios y que él rompía con el cartabón de aquel mundo en donde privaba el racismo, todavía incluso en las Olimpiadas. Además, se había formado el hábito de estrechar la mano de todos sus oponentes y de desearles lo mejor. Todo el mundo lo quería. Lieder era una pieza importante en el equipo olímpico del Reino Unido.
en 1924. Así que cuando se hizo público el programa de las competencias olímpicas, la carrera de los 100 metros apareció programada para un domingo, pero Líder sabía y le daba preponderancia a su relación con Dios. Y no trató de hacer de su posición una exhibición y demostrarse, sino explicó con una sencillez que él no participaría, que no podía participar porque se correría en domingo. Las autoridades británicas se horrorizaron, le acusaron de traicionar a su país, pero Líder permaneció firme en su decisión. Para él el respeto por el Día del Señor era tan natural como el respirar. De manera que su decisión no fue difícil para él. Tenía certera y clara sus prioridades. Tenía la posibilidad de perseverar y permanecer fiel a su decisión, a pesar de toda oposición y crítica. Amaba con pasión a su Dios. Y entonces él decidió que en lugar de correr los 100 metros que se corrían en domingo, se propuso participar en la carrera de los 400 metros que se corría en otro día. Por lo general se tiene la concepción de que los atletas especializados en 100 y 200 metros no destacan en los 400, 800 o carreras de mayor distancia que ya implican mayor resistencia. Y precisamente el tiempo de los 400 metros que el Líder registraba previamente, pues no era nada sobresaliente. Sin embargo, el viernes 11 de julio de 1924, Líder ganó y batió también el récord mundial, dejándolo para los 400 metros en 47.6 segundos. Cuando Líder volvió a Edimburgo, fue recibido como un héroe. Al año siguiente, en 1925, marchó a China, donde sirvió como misionero el resto de su vida. En 1942, la provincia china donde él vivía fue invadida por el ejército japonés. Líder envió a su esposa y a sus 2 hijas al Canadá. Nunca llegó a conocer a su tercera hija porque su esposa se fue embarazada y nació poco después en Canadá ya, porque en 1943 Eric Lieder fue internado en un campo de concentración. Allí se dedicó a cuidar de las necesidades físicas y espirituales de sus compañeros de prisión hasta que falleció en 1945. Cuando el recopilador de esta historia, John Hicks, dice: cuando vi la película que se llama Carros de Fuego, que presenta la vida de Eric Lieder, dice el recopilador, me sentí atraído por el magnetismo de su persistencia. La perseverancia atrae. El punto cumbre de la película es cuando el príncipe de Gales y las autoridades británicas pusieron en juego todas sus dotes persuasivas para convencerle de que corriera en domingo. Pero cuando él respondió que no lo haría en el Día del Señor, nos cuenta este recopilador, estando en el cine, vio que un grupo de adolescentes que estaba viendo la película se puso de pie y aplaudió. Observaban sin respirar esta historia de Eric Lieder. Su perseverancia les impactó más que sus récords mundiales. Su fidelidad, que se hizo efectiva cuando dio su vida por los demás, les impactó más que lo que hizo en la pista. Es un ejemplo de la perseverancia, es un ejemplo de la permanencia, es un ejemplo de la pasión que nos está pidiendo nuestro Señor. De eso se trata. Ahora vamos a lo que son las conclusiones y el desafío que nos plantea esta porción del Sermón del Monte. Podemos concluir entonces, resumir estas enseñanzas que se vuelven a la vez el desafío. El Señor nos está pidiendo buscar a Dios adecuadamente, número 1. Número 2, el Señor nos está pidiendo buscar a nuestro Padre Creador con perseverancia. Número 3, nos está pidiendo buscarlo con permanencia. Nos está pidiendo buscarlo con cotidianidad. Nos está pidiendo buscarlo con absoluta confianza.
Nos está pidiendo acercarnos al Padre Creador con la certeza de que nos escucha. Nos está pidiendo que nos acerquemos con la seguridad de que nos responde. Y nos está pidiendo que tengamos la confianza, la fe, de que lo que Él responda conforme a su voluntad será mejor de lo que nosotros le podamos pedir. Nos está pidiendo que con la tranquilidad de que su respuesta está basada en su esencia, en su amor, en su misericordia, en lo infinito, en su gracia, en su sabiduría, en su bondad y en sus infinitos recursos. Y nos está pidiendo que su voluntad, sus caminos y sus pensamientos tengamos la certeza que son distintos y superiores a nuestra voluntad, a nuestros propios caminos y a nuestros propios pensamientos. ¡Qué tremendo desafío! Esto es una prueba de fe. Confiemos en Dios, pongamos nuestra vida en sus manos, creamos que nos escucha, que nos responde y mantengámonos fieles en la oración, en la adoración a Dios, con pasión, con permanencia y con perseverancia. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra siempre encontramos aliento, Señor, y siempre encontramos también desafíos, Señor, porque encontramos un gran contraste entre nuestra naturaleza humana, pecaminosa, incompleta, incorrecta, y tu bondad infinita, Señor, en tu sabiduría absoluta, Señor. Ese contraste lo único que hace es mostrarnos nuestra pequeñez ante tu grandeza, Señor, y la necesidad que tenemos permanentemente, cotidianamente, de ti, Señor, de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor. Te damos gracias por tu provisión, Señor. Te damos gracias porque no nos has dejado, Señor. Te pedimos, Padre bendito, por aquellos que están enfermos en este momento, por Alejandro Venegas del Politécnico. Te pedimos, Señor, por el pastor Mauricio Iván Telles, por la recuperación completa del pastor Oscar Blanco, por el pastor Rolly y su familia allá en La Habana, Cuba, que están padeciendo de COVID. Señor, te los ponemos en tus manos, Señor, con la certeza de que nos escuchas, con la certeza de que nos oyes. Te damos gracias por la mejoría de Sergio Eliub Elizarrarás, que está también saliendo de esta enfermedad. Y te damos también gracias, Señor, porque nos escuchas y nos oyes. Te rogamos, Padre, que aquellos que hayan perdido un familiar encuentren en ti paz y consuelo. Todo esto lo ponemos en tus manos, sabiendo que eres un Padre amoroso, que nos escucha y que nos responde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Somos la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Y si es la voluntad de Dios, nos estableceremos en la zona norte del municipio de Querétaro. Y el Señor nos está llamando para proclamar de su evangelio, proclamar de una sana doctrina y hablar de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a despedirnos escuchando una hermosa alabanza de nuestra iglesia madre, la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Que Dios les bendiga y que les guarde. Solo es fuerte.
hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero